Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Izquierdo, soy gerente de servicio en Tecnipac y hoy día vamos a hablar del remecedor Orchard Ride. Este que estamos viendo es el modelo Monoboom con tenaza lateral, un equipo que es muy versátil, nos permite trabajar cómodamente con camellones y en todas las situaciones que nos encontremos en un huerto de nogales, almendras. Así que la idea es que podamos hacer un video que sea explicativo, dando distintos tips de cuidado que estoy seguro que van a ser de utilidad para ustedes. El Monoboom, al igual que el Bullet, es un equipo que viene con motorización Caterpillar y encontramos hidráulica de las mejores marcas como Parker y Danfoss. En Parker estamos hablando del motor de remecido y de los barredores de rueda. Estos tenemos 6 barredores en este equipo, 2 por rueda, que nos permiten ir moviendo la fruta cuando vamos hacia adelante y lo mismo hace cuando vamos hacia atrás. Respecto de la hidráulica Danfoss, estamos hablando de distintas válvulas y también de la bomba de traslación, la bomba hidrostática y la bomba de accesorios, que es la secundaria. La bomba hidrostática es la que trabaja netamente con la traslación, movimiento hacia adelante y hacia atrás, y la bomba secundaria, digamos, o de accesorios, en la que trabaja todos los actuadores, motores, cilindros, es decir, actuadores lineales y rotativos. El motor Caterpillar es un Caterpillar 4.4 modelo Acer. En este caso estamos mirando uno Tier 3, comando de válvulas Danfoss PVG con actuadores eléctricos proporcionales. ¿Qué dice esto? Que cada señal que yo le doy al joystick llega a estos computadores, podríamos decir, y proporcionalmente podemos hacer movimientos muy suaves, bruscos. En definitiva, vamos a trabajar en base a lo que el operador le dé la indicación al equipo. Un motor Caterpillar 4.4, como les comenté, un motor que es muy reconocido en el mercado. Hoy día la tecnología de la hidráulica y de este motor nos permite tener motores que son más pequeños y nos entregan la misma capacidad de los motores anteriores, como por ejemplo el que teníamos anteriormente, modelos más antiguos, que es un Caterpillar 6.6, o yéndonos más atrás aún, a un John Deere, un 6068. Partamos por los cuidados del motor. Al enfrentar una cosecha, nosotros tenemos que estar con un equipo listo para. Sabemos que son pocos días de trabajo, pero son muy intensos. Este es un equipo que trabaja a full, por lo tanto tenemos que estar preparados, las regulaciones tienen que estar hechas, las reparaciones, todo eso hay que abordarlo para poder enfrentar una cosecha de la mejor forma. En el caso del motor, tenemos que preocuparnos siempre del reemplazo de los filtros. Acá estamos en presencia del filtro decantador. ¿Cómo me doy cuenta de eso? En este caso tiene una bomba de cebado y tiene un vaso con un visor que me permite darme cuenta si el combustible tiene agua. Como su nombre lo dice, este es un decantador, donde la diferencia del petróleo con el agua se va a notar acá, y tenemos un despiche que nos permite sacar el agua. Es muy importante entender el funcionamiento de este filtro y mirarlo, porque este vasito plástico transparente nos va a decir si tenemos petróleo en el agua. Suena muy obvio, pero es muy habitual encontrar agua en estos vasitos. El manejo del combustible, todo el proceso de repostaje de combustible es clave para un buen funcionamiento del motor. Como les decía antes, acá tenemos una mariposa que nos va a permitir despichar el agua cuando sea necesario. Y eso va a significar que vamos a perder petróleo en el filtro, por lo tanto es muy importante la bomba cebadora. Que básicamente lo que debemos hacer es bombear para que tengamos un ciclo de petróleo y podamos llenar y sacar las burbujas de aire, etcétera. También nos encontramos en el caso del combustible con 2 filtros del tipo elemento. Internamente acá hay 2 filtros que de nuevo nos permiten cuidar la alimentación de combustible al motor.
filtros de aceite, filtros de aire, clave. Estos equipos trabajan con mucha polución. El principal enemigo de un equipo como estos es el polvo y también el agua o la contaminación del combustible. Estamos viendo filtros que son principalmente nosotros tenemos que enfocarnos en buscar filtros de buena calidad, de marcas reconocidas y que sean de las características correctas, que en el caso de los filtros de combustible y de aire, que tengan las micras necesarias para poder captar toda la contaminación que hay en el medio ambiente o en el petróleo. En el engrase de la tenaza tenemos 8 puntos. En general en el equipo todos los puntos de engrase son importantes, pero hay unos que tienen mayor relevancia que otros debido al trabajo que hacen y a la criticidad. Como dije, en la tenaza tenemos 8 puntos de engrase. Los 2 primeros los tenemos acá en los contrapesos, en los rodamientos de los contrapesos. Acá tenemos 4 rodamientos, 2 superiores y 2 inferiores. Con este punto de engrase lubricamos los 2 superiores y yo muevo acá. Vamos a encontrar en la parte inferior el otro punto de engrase donde lubrico los otros 2 rodamientos. Muy importante, si no lubricamos acá nos vamos a encontrar con una falla que no queremos tener porque es una falla lenta, es una falla cara, es una falla que nos frena cosecha. La lubricación de estos rodamientos es una de las más importantes en este equipo. 2 veces al día, aproximadamente 6 bombeadas. No existe un libro, un catálogo de cómo engrasar. Por lo tanto, es clave acá la experiencia del operador. Mirar, observar. Más o menos 6 bombeadas. Pero esas 6 bombeadas es considerando que mi grasera, mi bomba de engrase está en buen estado, que las conexiones de la grasera están en buen estado. Un punto de engrase como este, que debe valer 300 pesos, puede frenarme una cosecha si es que está golpeado. ¿Por qué? Porque no va a entrar la grasa. Si es que mi bomba de engrase, yo lo he escuchado muchas veces, el operador dice, oiga, le he pedido al jefe 20 veces que me compre una grasera. Escúchenlo. Es poca plata y es clave para el funcionamiento del equipo. Si tenemos una bomba, una grasera que está mala, que no lubrica bien, estamos exponiendo el equipo y toda su cosecha a frenarse. Es una falla cara que no queremos tener. 6 bombeadas por punto, aproximadamente la bomba de engrase se va a poner pesada y vamos a ver que ya va a salir grasa. El exceso de grasa en los rodamientos no es bueno. En los pasadores da lo mismo, pero en rodamientos no es bueno. No es bueno ni el exceso ni la falta. Dijimos que eran 8 puntos de engrase. Aquí tengo 2. El tercero, lubrica este pasador. No vamos a ver que va a reventar por aquí arriba ni por abajo. Este pasador vamos a ver que revienta acá en la unión con la base de ese cilindro. Revienta aquí. ¿Se fijan? Ahí estoy sacando la grasa. Ahí, en ese punto. Ahí es donde estamos reventando. No sobra la grasa, que va a reventar suficiente. 2 engrases al día. Llevamos 3. Acá, en este pasador, vamos a ver el cuarto punto de engrase, que está aquí. Ahí lo pueden ver. También va a reventar. ¿Dónde va a reventar? Va a reventar en estos puntos. Ahí. Luego, tenemos, dijimos 2, 3, 4, el quinto punto de engrase en la tenaza. Aquí, en el ¿cómo se llama? Acá en el que trabaja con el puño de este cilindro. De nuevo, va a reventar por acá. No molesta el exceso y la falta. Tenemos 5, hemos hablado de 5 puntos de engrase. Vámonos al sexto. Muy importante también. Este punto de engrase, este sexto punto de engrase, lubrica el rodillo donde pivotea la cadena.
Y yo no lubrico acá, no lubrico bien las suficientes veces al día, 2 veces al día, hasta que reviente. Yo no lubrico bien acá, la cadena, o sea, perdón, el rodillo se va a trabar. Si se traba el rodillo, la cadena no va a tener el movimiento del rodillo que genera el pivote de la cadena en ese punto. Por lo tanto, la temperatura de la cadena va a exceder los límites, se va a calentar mucho. La van a ver que la temperatura aquí va a ser muy fuerte y va a terminar dañando todo el sistema. Muy importante. 7 y 8. Van a reventar aquí por los lados. Aquí y allá. Aquí necesitamos 2 engrases al día hasta que reviente. Aquí entra harta grasa. Por lo tanto, tengamos grasa disponible, tengamos grasa en nuestra bodega. Eso es clave para poder hacer una buena lubricación de la tenaza y del equipo en general. Ya, hemos hablado de la grasa, hemos hablado de distintos puntos y ahora vamos a conversar de correa de la tenaza. ¿Cómo transmitimos la potencia? Aquí el motor hidráulico recibe flujo desde la bomba. Para un lado y tenemos lado A y lado B, uno recibe, el otro se va a tanque, ¿cierto? Y este es drenaje. Todo el exceso se va por acá a tanque. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Acá tenemos el giro de la polea que mueve a través de esta banda, una banda de caucho. A través de esta banda mueve los contrapesos y eso es lo que genera el remecido. Y el remecido y la frecuencia de remecido es lo que nos permite botar la fruta en el árbol. Por lo tanto, esta correa, su tensión y su calidad es clave para un buen funcionamiento del equipo. Cuando nosotros tenemos un equipo nuevo o reemplazamos la correa, tenemos que tener la precaución, el operador tiene que tener la precaución. Cada 1 hora, cuando estamos hablando de una correa nueva o de un equipo nuevo que se entiende viene con correa nueva, cada 1 hora tenemos que chequear la tensión de la correa. ¿Por qué? Porque si está muy suelta se va a cortar, no se va a posicionar bien, se va a desgastar. Si está muy apretada, lo mismo. ¿Cómo chequeamos esto? Tenemos que mirar, esta correa está suelta, por ejemplo. Topo en esta banda. Tenemos que quedar prácticamente al ras sin tocar. Esta está suelta. ¿Cuál es el proceso de tensión? Tengo que soltar estos 6 pernos, 3 por lado, soltar la contratuerca, que es la que me genera el bloqueo de este hilo, y mover a través de este hilo, acercar o alejar el conjunto del motor, su eje y la polea. Si lo acerco, voy a soltar, y lo muevo hacia la izquierda, voy a apretar. De nuevo, en máquinas nuevas, con correa nueva, cada 1 hora el primer día, chequear la tensión. Luego, en la operación, ir revisándola, que no se haya soltado, una correa que se ajusta y queda bien. En general, una vez que ya se estiró, no tiene grandes problemas, pero es muy importante revisarlo cada vez que sea necesario. En este equipo Side Shooter con tenaza lateral tenemos 3 puntos de apoyo, podríamos decir, donde se suprimen las vibraciones, y en cada perno tenemos 2 gomas de suspensión, es decir, 12 en total en esta tenaza. Acá tenemos 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Acá tenemos, en este caso, aquí tenemos unas gomas que ya muestran cierto desgaste, todavía están en perfectas condiciones, pero se va viendo un poco los daños que van ocurriendo. Acá en esta de acá se nota un poco más, donde ya empezamos a ver desgarres, quiebres. Eso es cuando, si yo aquí esto lo exagero y tiene un corte acá, estamos en momento de reemplazarlo. Ahora vamos a hablar de los elementos de desgaste y algunos insumos que ocupamos en el equipo
principalmente asociados a la tenaza. Cuando nosotros tenemos posicionado un árbol acá, el árbol se tiene que posicionar idealmente en el centro de la tenaza. Estos son cojines de 24 pulgadas, donde en el centro tenemos que posicionar el árbol para tener el correcto remecido y la supresión de vibraciones hacia el equipo. Cuando yo estoy remeciendo, la fricción en la corteza del árbol y además entre las distintas gomas que tenemos acá en la tenaza es muy alta, por lo tanto la temperatura se eleva muchísimo. Para evitar eso, nosotros tenemos que trabajar en el equipo con una emulsión de agua y silicona antiespumante. Esa emulsión es en una relación 100:1. Cada 100 litros de agua, 1 litro de silicona. Esa silicona la tenemos en Tecnipaqui. Es un insumo que sí o sí tienen que tener para su cosecha en los equipos de remesión. Ayúdame, Gerson, abriendo la tenaza. Tenemos esta cubierta, que es la que se enfrenta al árbol. Luego nos vamos a encontrar con el difusor, que tiene 4 puntos de inyección de agua. Muévele un poquito para que se vea. Esta emulsión de agua con silicona lubrica el roce entre ambas fundas y entre ambas caras. Y eso nos ayuda a que la temperatura que se genera por fricción no dañe los componentes. Y también, como les dije anteriormente, lubrica la extensión y la retracción. Bueno, estos son elementos de desgaste. Operadores más inexpertos es muy habitual que dañen la funda, porque enfrentamos al árbol y se engancha, porque no estoy remezco más tiempo del necesario, no hago una correcta emulsión. Por lo tanto, estos son repuestos que tienen que tener de repuesto en el campo para su cosecha. La cubierta corta y la cubierta larga. La cubierta larga es la que envuelve el cojín, y el difusor de agua en definitiva es un, como su nombre lo dice, es un manifold que reparte el agua de esta emulsión en 4 puntos del cojín para hacer una correcta lubricación. Los cojines, como nosotros estamos presionando constantes veces, un operador experto hace más o menos 3.000, 3.200 plantas al día. El cojín se va a ir deformando, por lo tanto yo tengo que tener una herramienta que me permita el giro del cojín. Cada 2 horas es importante que hagamos el giro, es así de simple. Es importante que hagamos ese giro de los cojines para evitar la deformación en un solo punto. Sacamos el máximo provecho de la cubierta, o sea, del cojín, perdón. Y en las cubiertas es lo mismo. Si ustedes se fijan, tienen perforaciones por ambos lados. Por lo tanto, si yo la desgasté en una de sus caras, la puedo dar vuelta y ocupar por su otra cara para ocupar al máximo provecho su vida útil. Y una vez al día, al término de la jornada, lo que yo puedo hacer es sacar el cojín y darlo vuelta, que esta cara quede mirando para allá. Eso respecto de los cojines de tenaza. Ya, ahora quiero hablar un poquito de temas de cilindros. El equipo tiene distintos cilindros, tiene cilindros de levante, donde muevo el ataque de la tenaza, tengo cilindros en los barredores, pero hoy día me quiero detener en los cilindros principalmente de la tenaza, que son los que más trabajan y los que eventualmente por errores nos generan mayores problemas. Estoy hablando del cilindro de extensión de tenaza, el cilindro largo que extiende y retrae este cilindro. Estoy hablando del cilindro de apertura de tenaza, que es el cilindro corto que tenemos acá. Y el cilindro de cierre de tenaza, que es este, que es el cilindro de cadena, que tira y aprieta. Cuando nosotros vemos que uno de los cilindros del equipo fuga, sobre todo considerando que estamos hablando de estos cilindros que son los que más trabajan en el equipo, lo dijimos anteriormente, un operador experto hace 3.000, 3.200 plantas aproximadamente. Eso quiere decir que
cada uno de estos cilindros trabaja más o menos 6.000 veces al día. Si yo tengo un barredor con un retén roto, extiendo y retraigo en una operación de campo donde vamos a tener polvo, y tengo un retén y un barredor roto, todo ese polvo que va a quedar en el brazo del cilindro lo voy a meter al sistema. Por lo tanto, un cilindro que fuga es un cilindro que se tiene que reparar, es un cilindro que se tiene que reemplazar. Eso es muy importante, lo vemos año a año en todos los equipos y es clave reemplazarlo. Tómenlo en consideración. La reparación de un cilindro y el costo de un cilindro superan normalmente, en estos casos, sí o sí el $1.000.000. La reparación en general empata el costo de una unidad nueva. Estamos hablando de una reparación es más o menos un 70, un 80% del costo de una unidad nueva. Por lo tanto, nuestra recomendación es reemplazarlo. Pero también la reparación es una buena forma. Lo que pasa es que estáis gastando lucas que eventualmente podéis aprovecharla en un cilindro nuevo. Dicho eso, es un tema muy sensible porque me puede afectar en la bomba hidráulica, el corazón del equipo, porque estoy contaminando. Si yo no hice una buena preparación pre-cosecha donde no reemplacé los filtros hidráulicos, eventualmente si el aceite ya tiene labores de reemplazo, no lo reemplacé, estoy exponiendo al equipo a un problema grave. Existe también roturas de cilindro. Cuando se me rompe un cilindro, ese material eventualmente se me puede repartir por el circuito y nosotros tenemos mecanismos de contención, cilindros, distintos circuitos, pero es suficiente que una partícula quede dando vueltas para que se enganche en un comando de válvula y no me permita la correcta operación del equipo. ¿Qué cosas influyen y nos pueden hacer que un cilindro se corte? Mal mantenimiento, mal cuidado, años de trabajo, una reparación mal hecha, pero también una operación incorrecta. Cuando nosotros tenemos un árbol de bajo diámetro, estoy hablando por ejemplo arbolitos que son del diámetro de una taza, de una lata de Coca-Cola, es habitual ver que los equipos en su versión estándar los exponen a esos árboles. Pero ¿qué es lo que pasa? Ayúdame, Gerson. Acércate por favor, Martín. Cuando yo remezco un árbol de bajo diámetro, estamos hablando de 3 pulgadas, lo que va a pasar es que yo voy a llegar al límite de carrera del cilindro. Ahí nosotros estamos con el apriete completo de la tenaza justo previo al remesido. Y si se fijan, estoy en el límite de carrera del cilindro. Cuando yo remezco árboles muy chicos y genero el remesido, expongo al cilindro a que tope con el puño. Y ese esfuerzo en reiteradas oportunidades va a cortar el cilindro y va a hacer que ingrese material al sistema, cosa que no queremos porque uno, tenemos el problema del cilindro que lo tenemos que reemplazar y se nos frenó la operación, y lo otro es que si hay alguna partícula que se queda en el sistema nos puede tener fácilmente una semana o más sin disponibilidad del equipo. Lo mismo pasa acá. Perdona un poco más porque la distancia entre el límite de carrera y el puño del cilindro es mucho mayor. Pero cuando tenemos ese problema, siempre el que se corta es el de apertura de tenaza. ¿Cuál es la recomendación de Ocherrite en una tenaza estándar? No remecer árboles de menos de 5 pulgadas de diámetro. Cuando yo remezco árboles de 3 pulgadas y media, 3 pulgadas, estoy exponiendo al daño de ese cilindro. Ahora, eso no significa que no podamos remecer árboles del diámetro de una lata de Coca-Cola, de 3 pulgadas, de 3 pulgadas y media. Existe un adaptador que se instala en este punto, que genera el desplazamiento del cojín y suple ese diferencial mínimo que necesitamos para poder remecer correctamente. Tómenlo en consideración, es muy importante. Continuamos con el engrase. Vámonos ahora con los barredores. Tenemos 2 puntos de engrase por cada barredor, es decir, tenemos 12 puntos de engrase en los barredores de un shaker monoboom. Tenemos 1,
ahí. Y luego tenemos otro acá atrás. Para que reviente 2 veces al día. Además está decir que tenemos 2 por barredor, son 6 barredores. En cada uno de los barredores el punto es el mismo, por lo tanto no los dejen pasar, muy importante. Detengámonos de nuevo en este. 1 y 2, aquí atrás. 2. 12 por los barredores. Y vamos por acá. Para la subida y bajada del brazo, acá tenemos un pasador y buje muy importante. En todas las generaciones de equipo hemos visto daños aquí. En este caso y en todos los más nuevos tenemos 3 puntos de engrase remotos. ¿Qué es lo que engrasan? Engrasan allá el puño acá el puño del cilindro de levante, y engrasan acá también el pasador. Tenemos 3 puntos muy importantes, muy importantes. Acá van unas mangueras que llegan a ese punto remoto de lubricación. 6 bombeadas por grasera 2 veces al día. Clave. Y acá vamos a mostrar el cilindro que probablemente poca gente lubrica, lo vemos año a año, y tiene que ver con el cilindro de dirección. Mostrémoslo por acá para que se identifique el cilindro. El cilindro va escondido, va aquí adentro, y los puntos de engrase no son muy visibles, por lo tanto muchos operadores equivocan y no lubrican este punto. Ese cilindro tiene 2 puntos de engrase. Uno que va aquí, ¿cierto? Ahí está la grasera. Acá, perdón. Ahí. ¿Ya? Y el otro está por debajo. Hay que meterse por debajo y reconocerlo. Ahí arriba. Ahí. Este cilindro y estos puños son pocos los que lo lubrican, por lo tanto no lo olviden, tómenlo en consideración. Y existen 2 puntos más que están asociados a la mantención, no son del trabajo diario del operador, pero son muy importantes. De la masa de la rueda, ¿cierto? Y el de la masa acá arriba. Es parte de los procesos de mantenimiento. Cuando reemplazo los rodamientos, hay que llenando de grasa, nunca olvidarlo, muy importante. Ahí tenemos todos los puntos de engrase del equipo, son 17 puntos. Vamos de nuevo. 8 en la tenaza, 3 remotos, 12 con los barredores y 2 en este cilindro, más los otros 2 puntos que son asociados al proceso de mantenimiento. Barredores, muy importante. Muchas veces se pasa en alto este detalle, pero es clave. Los barredores no tienen por qué estar rozando el piso constantemente, no tienen por qué estar rectos, porque solo vamos a generar un desgaste prematuro. Si se fijan, este barredor está regulado con cierto ataque para enfrentar el piso, que más o menos nos enfrenta el piso con un 30-40% del barredor. Eso es lo que tenemos que enfrentar contra el piso, porque lo único que nosotros necesitamos es que la fruta que se va a enfrentar contra la rueda la movamos hacia afuera. Por lo tanto, lo único que tenemos que enfrentar al piso es la primera parte del cepillo. Eso extiende la vida útil. Y lo otro, para poder hacer eso, nosotros tenemos que considerar la regulación. Y eso lo hago directamente con estos 2 pernos. Y este perno yo lo empujo, bajo. Este lo levanto, me permite con estos 2 regular hacia adelante o hacia atrás. Y eso lo tengo que replicar en cada uno de los barredores, entendiendo el sentido de movimiento de la máquina. Los delanteros tienen que estar con el ataque pensando que la fruta, el movimiento de la máquina va a ser hacia adelante y que la fruta la tengo que sacar
desde esta cara, lo mismo atrás cuando me estoy en reversa. Muy importante y clave que lo tengan. También cuando los cepillos, los filamentos se desgastan, nosotros vamos a tener que jugar con la altura de este brazo. Hablamos del ataque, ahora vamos a hablar de la altura. Y la altura de ese brazo se regula con este perno. Con eso yo voy a poder limitar la carrera de este brazo en cuanto a cómo enfrento el piso. Porque si se fijan, acá tengo unos cilindros. Estos cilindros son los que cuando yo me voy a trasladar fuera de campo, no estoy trabajando, no estoy remeciendo, levantan los barredores. Pero una vez que ya estoy en modalidad de campo, los deja libres y el límite va a ser la altura que me dé este perno. Entonces yo voy jugando con esa altura, porque si voy barriendo y estoy con los filamentos, si lo exagero así de esta manera, estoy matando una pulgada de desgaste que no es necesaria. Vamos a enfrentar el piso con la punta del barredor, más o menos aquí a esta altura donde está el palito, un 30-40% del filtro de cabina, muy importante. Debajo de estas tapitas. ¿Qué nos encontramos acá? Los cojines de reemplazo. Cada 2 días reemplácenlo, hagan los giros que les comentamos y cada 2 días vamos cambiando los cojines. Eso les va a dar mayor vida útil. Orbitrol de dirección, válvulas que trabajan con el sistema, pero no nos detengamos ahí. Esta valvulita que ustedes ven aquí no está conectada, pero si yo la tuviera conectada y doy paso a esta llave, puedo tener calefacción. Por lo tanto, en Estados Unidos lo ocupan mucho para raleo, conectan la calefacción. En este caso nosotros no lo utilizamos, pero para que lo conozcan. Aquí abajo está el filtro de aire de cabina, muy importante, considérenlo. Este es un filtro que cuesta muchísimo encontrar en Chile, en general no se pilla. Nosotros manejamos un stock importante para la temporada, pero fuera de eso, considérenlo, ténganlo en consideración. Es un filtro que no pueden dejar de lado, tiene que ver con el sistema de aire acondicionado, con el aire que respira el operador, por lo tanto es muy importante que lo tengan en consideración, no lo olviden. Entonces, la emulsión de silicona antiespumante con agua dijimos que era 100:1. El estanque de esta emulsión está ubicado acá atrás. Acá tenemos un visor de nivel, podríamos decirle, donde nos vamos a poder dar cuenta en qué nivel está, teniendo un máximo y un mínimo que está a cierta distancia de los límites máximos, digamos, para poder trabajar en cierto rango. Este estanque es de 189 litros. 189 litros para la emulsión. Aquí es donde está la carga de esta emulsión de agua con silicona. Lo importante es que partan la jornada con el estanque lleno. Al igual que cualquier sistema, no es bueno trabajar con los conchos. ¿Por qué? Porque en este caso trabajamos con una bomba eléctrica que al tener cualquier señal de movimiento, sea de extensión de tenaza o de apriete de tenaza, va a lubricar. Por lo tanto, esta misma bombita no solo tiene el trabajo de inyectar la silicona, sino que también utiliza la silicona para lubricarse y enfriarse. Por lo tanto, cuando trabajamos con bajos niveles, la bombita es la que empieza a trabajar mal. El estanque de combustible, acá tenemos el punto de acceso y repostaje. 189 litros en esta versión. Tenemos estanques de 189 litros y de 150 litros aproximadamente, dependiendo de las versiones. De nuevo, importante mantener el estanque lo más lleno posible dentro y fuera de temporada. Evitamos condensación. La bomba de petróleo no solo inyecta, sino que también se lubrica con el combustible. Por lo tanto, es súper importante que mantengamos los niveles correctos. No nos comemos los conchos, no nos comemos las basuras
y además mantenemos lubricado el sistema. En el caso del aceite hidráulico, vamos a tener una capacidad en el estanque de 91 litros. Para el aceite hidráulico ocupamos, en el caso de este remecedor Orchard aceite ISO VG68. Las características técnicas puntuales del aceite, es importante que se remitan al catálogo o nos consultes para cuál es el aceite idóneo. Esta tapita en el costado izquierdo, pensándolo sentado en el asiento del operador, en el lado izquierdo, parte trasera de la máquina, levantamos esta tapita. Tenemos aquí un indicador que, si bien está en inglés, dice que debemos ocupar aceite hidráulico con AW68 o equivalente. Yo dije ISO VG68, es lo mismo. Tengamos cuidado siempre y la precaución de que cuando abramos esté limpio y que no vayamos a exponer el equipo a contaminación por ingreso de tierra o lo que sea. Tenemos también acá la tapa del radiador. El sistema de refrigeración ocupa 13 litros. De nuevo, los fluidos del equipo es muy importante, remítanse a lo que dice el catálogo. Si tienen dudas, nos llaman. Las características técnicas de cada fluido que ocupa el equipo son muy importantes. En este punto tenemos el visor de nivel. Siempre tenemos que intentar mantenerlo al máximo y no menos de medio. En estos equipos, si bien hay enfriador de aceite, el estanque también permite la disipación de calor. Por lo tanto, si yo estoy ocupando el diseño del volumen de aceite en el equipo, está pensado para poder alimentar todos los sistemas, pero también para el enfriamiento del sistema. Entonces, si yo estoy trabajando con el nivel al mínimo menos, estoy dándole a menos litros de aceite más pasadas por las distintas funciones, con menor capacidad de enfriamiento por área del estanque o también por tiempo en desuso, podríamos decir. Por lo tanto, es muy importante controlar el nivel de aceite hidráulico, controlar el nivel de aceite en el motor, controlar el nivel de refrigerante. Cada cosa está pensada y diseñada para trabajar de manera correcta. Por lo tanto, si yo estoy acostumbrado a trabajar en niveles mínimos, voy a tener repercusiones. Acá en esta puerta, si bien este equipo trabaja con un aspa reversible que cada 15 minutos invierte el giro de las aspas, y en vez de tomar aire desde afuera hacia adentro para refrigerar, cada 15 minutos durante 15 segundos invierte las aspas y sopla. Eso me permite que en operación cada 15 minutos yo voy a tener una limpieza de esta reja, porque acá, como el motor consume mucho volumen de aire, acá se nos van a pegar hojas, tierra. Por lo mismo, el sistema automáticamente cada 15 minutos invierte las aspas y sopla y bota la contaminación que podamos tener acá, que restrinja el flujo de aire al sistema. Acá tenemos el radiador del aire acondicionado. Radiador del motor y enfriador de aceite hidráulico. Intercooler. Radiador, intercooler, enfriador de aceite hidráulico. Tenemos acá un tándem de radiadores que nos ayudan a disipar temperatura en el sistema, además de el que está asociado al aire acondicionado. Una recomendación muy importante: Tecnipac nosotros no lo hacemos directamente, pero es muy importante que programen y realicen una mantención profunda del sistema de aire acondicionado. Un operador que no tiene aire acondicionado es un operador que está sufriendo muchísimo asociado a la temperatura del ambiente en cosecha. En cosecha hace mucho calor, por lo tanto, un sistema de aire acondicionado que está fallando puede significar que se nos detenga el equipo y se nos detenga la operación. Por lo tanto, es muy importante hagan la mantención de sus sistemas de aire acondicionado con tiempo. Es mucha la tierra con que trabajan, con muchas horas,
en un periodo de tiempo corto, por lo tanto, hagan esa mantención. La disponibilidad de expertos en aire acondicionado es poca, por lo tanto, prográmense con mucho tiempo de anticipación. Nosotros, para la traslación, tenemos una bomba hidrostática que entrega fluido y caudal que alimenta un motor hidráulico que está acá. Ese motor hidráulico, un Danfoss M46S, y este es un equipo que es de tracción delantera del tipo hidráulica. La bomba hidrostática alimenta estos motores con flujo y el motor transforma ese flujo hidráulico en movimiento circular en el eje. La conexión entre el motor hidráulico y el reductor de rueda nos permite tener el giro de las ruedas y el torque necesario para moverlo, etc. Estos reductores requieren de mantención anual. Sí o sí, el aceite que va aquí adentro debe ser reemplazado una vez al año. Mucha gente no lo hace. Son componentes de un sistema que son muy confiables, son muy perdonadores, pero una vez que tenemos una falla, es catastrófica. Cuando un reductor falla de manera catastrófica. Y eso básicamente es por falta de mantenimiento. Los reductores son eternos. La clave está en el cambio del aceite. Y eso se hace en la mantención anual. Al principio de este video hablamos muy por encima del mantenimiento del motor. Hace poquito conversamos del refrigerante. En un principio hablamos del filtro decantador, de la importancia del visor, de detectar si tenemos contaminación con agua, drenarla, generar el cebado del combustible, filtros secundarios de combustible, ambos del tipo elemento. Acá abajo tenemos el filtro de aceite de motor. Debe ser reemplazado. Normalmente en estos equipos manda, más allá que las horas, manda la mantención anual. Tienen que estar conscientes de que tiene que ser hecho sí o sí una vez al año, independiente que ustedes me digan, no, pero el equipo lo ocupé pocas horas, ha estado detenido durante mucho tiempo. El estar detenido no es un buen índice o no es un buen antecedente para el funcionamiento de un motor. ¿Por qué? Porque juntamos condensación, porque la lubricación, por más buena viscosidad que tenga el aceite, la lubricación de los cilindros, al tener un equipo detenido durante 8 o 9 meses, es una condición que no corresponde. Juntamos condensación, por lo tanto recomendamos el cambio de filtro, recomendamos el cambio de aceite, recomendamos su mantención anual sí o sí. No podemos tener repercusiones en la cosecha. La batería, muy importante. Estamos aquí, este equipo es un equipo petrolero de una cilindrada importante, 4.4, por lo tanto necesitamos 100 amperes, 1000 cca por lo menos, para que sea una batería musculosa que nos entregue la fuerza para poder darle arranque a este motor. Acá encontramos un cortacorriente, muy importante poder darle uso. Si yo no lo voy a ocupar en un tiempo considerable, aplico el cortacorriente. Cuando lo vaya a usar, le doy contacto. Los equipos fuera de temporada, al igual que lo comentamos muchas veces en el tema de la máquina de viento, una vez al mes, prender el equipo, calentarlo, hacerlo funcionar idealmente unos 40 minutos, simulando la operación, es decir, calentando el motor, calentando el aceite hidráulico, subir, bajar, abrir, cerrar, mover, arriba, abajo, adelante, atrás. ¿Para qué? Para que se lubriquen todos los sistemas, para que las válvulas se muevan. Yo aquí adentro, en este PDG, a través de un actuador eléctrico, esto es, en definitiva, es una bobina que atrae o retrae una válvula del tipo spool que genera el movimiento. Por lo tanto, yo esto lo tengo estanco durante meses, lo único que hago es acortar su vida útil. Una vez al mes, que se calienten los sistemas y realizamos todos los movimientos. Eso es clave.
La puerta, estos son tips que nos enseñan los operadores, cosas que vemos con la experiencia. El operador normalmente anda con su caja de herramientas, pero acá tenemos una maletita, un espacio que nos permite dejar la llave para dar vuelta a los cojines, algún tipo de insumo, la grasa, la bomba de grasa, una caja de herramientas. Pero cuando aquí ponemos mucho peso, podríamos tener una condición de que cuesta abrir la puerta. Por lo tanto, si a algún operador le pasó que le costó salir, lo primero que debe hacer es chequear cuánto peso tiene en la puerta. Saque ese peso y probablemente el problema va a estar resuelto. Acá tenemos, muy importante, la placa del equipo, donde encontramos el modelo. Este es un 3WMBE, en definitiva llamado Monoboom, y el número de serie que tiene toda esta estructura. Fue hecho el año 2020 con un número de serie 1506. Eso nos ayuda a conocer de qué generación es, qué componentes tiene. Cuando hay cambios de algún repuesto entre series, es muy importante darlo, porque ahí vamos a saber cuál es el repuesto obsolescente. Entonces, acá tenemos el arranque, la llave. Este es un equipo que viene con radio, con parlante. Es muy simple, pero cuenta con todo lo que necesitamos para una correcta operación. Muy importante, el motor, al ser motores más modernos que trabajan con un computador, nosotros en este equipo tenemos dos computadores que son como el cerebro de todo el sistema. Uno que es el computador del motor y el otro que es un computador que trabaja con el sistema hidráulico y conversan a través de comunicación CAN con el motor, el cual va en esta parte, acá atrás, detrás de esta cajita. Es un computador de marca Danfoss que trabaja con el programa Plus One. Para que ambas partes se comuniquen, es muy importante que antes de darle arranque al equipo, yo dé contacto y me fije aquí en la pantalla. Cuando la pantalla me muestra los instrumentos, significa que yo ya generé el protocolo de comunicación entre los distintos sensores y computadores. Recién ahí puedo dar arranque. Antes no. Lo importante no es que una vez que doy contacto y dar arranque, no es lo correcto. Y bien va a partir, podríamos evidenciar acá un check engine, alguna falla, por la falta de comunicación entre sensores. Una vez que tengo la pantalla aquí con todos los instrumentos, puedo dar arranque. Conozcamos un poquito la pantalla. Esta es una pantalla que nos entrega bastante información. Primero, freno. Es una pantalla táctil donde yo puedo dar instrucciones directamente en la pantalla o a través de botones. El equipo, si yo la tengo en parking y le digo que quiero que se mueva adelante o atrás, ahí yo estoy pisando el pedal, no se mueve porque tengo aplicado el parking. Luego tengo cámara que se activa al momento de yo querer retroceder, pero también la puedo activar manual si quisiera darme cuenta si hay algún objeto o algo. Luego tengo el contador de árboles, yo lo puedo resetear y me dice cuántos árboles he remecido. Esto es un dato muy importante para el administrador, para la persona que está a cargo del huerto, para el operador, porque con eso van a poder decir y tener una cuenta de cuántos árboles remecen al día. Si yo a modo de prueba hago un remecido, pero no hago el ejercicio de trasladarme, de mover el equipo hacia adelante, no lo va a contar porque el equipo va a entender que estoy haciendo pruebas.
Ahí yo, por ejemplo, estoy abriendo y cerrando la tenaza. Abriendo, cerrando, abriendo, cerrando. Voy a remecer. Pero si vamos acá al tablero, no contó. Si yo hago la acción de que el shaker se mueva hacia adelante y remezco, va a contar. Entonces, este equipo tiene distintos modos de remesido. A nosotros nos gustan algunos más que otros, pero depende mucho del campo, del operador. Si miran la pantalla, yo estoy ahora en ese modo, que acá lo puedo ir reemplazando. Ahí estoy en un modo manual, ahí estoy en un modo semiautomático, que significa que yo remezco y la tenaza se abre sola. Ahí estoy en uno de los sistemas que es el AccuShake, que tengo dos versiones. Yo le defino el tiempo máximo de remesido, independiente de cuánto le acciono el gatillo. Acá yo le digo cuántos segundos máximo quiero que me remezca. Entonces con eso yo defino un patrón de remesido de todos los árboles. Luego tengo el AccuShake número 2, que es lo mismo, pero yo le puedo dar dos tandas de remesido. Es decir, quiero que remezca 2 segundos, se detenga y después remezca 2 segundos más o 1,5 segundos, etc. Y luego tengo el sistema que se llama Variable Shake, donde yo puedo programar distintas revoluciones y potencia de remesido. Vamos a partir con la prueba en manual, donde yo doy la aceleración, ¿cierto? Y aplicando este botón, yo voy a remecer. Si se fijan, yo ahora voy a darle la instrucción directamente yo, diciéndole cuánto remecer y en qué momento abrir. Ahí estoy activando el gatillo, remezco, ahora voy a soltar, suelto y abro. Todo absolutamente manual con instrucciones que le doy yo al equipo. Luego voy a hacer la demostración del sistema semiautomático, donde yo le digo cuánto remecer, cuánto tiempo, pero la apertura de la tenaza la va a hacer automática. Entonces, doy la aceleración, le doy la instrucción de remecer, remece, suelto y abrió solo. Luego tengo la configuración AccuShake, donde 1 y 2, voy a mostrar la número 2, que es la que muestra el sistema completo, donde yo voy a darle la instrucción de remecer y va a remecer ciertos segundos, va a detenerse y va a volver a remecer cierta cantidad de segundos. Y ahí la instrucción. Todo eso lo hizo solo. Entonces generamos un patrón único de remesido en el equipo. Y luego viene el V-Shake, que tengo más de una versión, donde yo le digo cuántos segundos y cuántas revoluciones realizarlo. Y en esta parte del video vamos a hacer dos. Vamos a mostrar el remesido y después vamos a mostrar en la pantalla cómo se mueven las revoluciones. Ahora le voy a dar la instrucción de remecer y lo va a hacer automáticamente solo. Veámoslo de nuevo. Fíjense que si escuchan el sonido van a cambiar las revoluciones. Ahí está 1800 y subió a 2200. Eso varía la frecuencia, por lo tanto muchas veces eso nos ayuda a botar la fruta. Hagamos el ejercicio mostrando aquí la pantalla. Yo voy a darle la aceleración, le voy a dar la instrucción de remecer, solté y fíjense ahí cómo varían las revoluciones y el tiempo. Y ahí el equipo soltó la mata. Son las distintas funciones que tiene para modo de remesido. Si seguimos mirando la pantalla, vamos a ver el horómetro. En este caso este equipo tiene 1746 horas, nada que hacer ahí. Luego tengo, si yo por ejemplo tengo un testigo de check engine, ese va a parpadear, voy a tener una alerta y me tengo que meter aquí. Aquí yo veo que el equipo me muestra ciertos parámetros, me vuelve a mostrar el horómetro, las revoluciones,
temperatura y presión. Además, acá, si yo tengo este testigo parpadeando, es un indicador de saturación del filtro aire. En la historia he tenido 7 fallas con distintos códigos de protocolo de comunicación. Yo sé que tuvo la falla SPN 110 con el FMI 16. Si yo voy al libro de fallas, eso me va a decir: ándate por acá, revisa esto, probablemente tu falla está aquí. Y hoy día no tengo ninguna falla activa, tengo 0 de 0, con ningún código activo. Acá yo puedo ver parámetros del sistema hidráulico. Por ejemplo, yo le voy a dar aceleración, subió la presión de carga. Y ahí, si se fijan, tengo variación de presiones, donde yo tengo que estar atento o informar al servicio técnico autorizado, en este caso nosotros, para poder entender cuál es el problema. Y también tengo acá, puedo cambiar las unidades. Nosotros lo tenemos en sistema internacional para poderlo ver en grados Celsius y la presión en bar. Si yo lo cambio, se va a PSI y grados Fahrenheit. Si tengo algún problema eléctrico de algún tipo de señal, aquí voy a tener alertas en esta pantalla. Aquí. Ahí las voy a ver. Luego tengo un menú oculto donde yo puedo hacer distintas configuraciones del equipo, pero eso prefiero no mostrarlo en este video porque puede desconfigurar el equipo de manera importante. En caso de ser necesario, conversémoslo uno a uno. Cuando yo estoy en trabajo de campo remeciendo, voy a tener una velocidad de traslación, pero si terminó mi jornada y nos vamos a ir por el camino al galpón, tengo mucha distancia, esto me permite una velocidad liebre. Estamos hablando de liebre y tortuga, trabajo de campo, trabajo de calle. Y eso básicamente. Bueno, este botón a ustedes la verdad es que está asociado a un sistema que es un alternativo que podemos instalar, que es un bloqueo hidráulico de diferencial. Por ejemplo, si tenemos alguna condición de barro, lo que hace esto es que al activarlo yo bloqueo una rueda y le doy la potencia solo a uno de los motores hidráulicos para idealmente salir del paso. Pero eso es un aditivo, en este caso no lo tiene este equipo. El joystick. Tenemos el botón de apertura y cierre de tenaza. Hacia arriba abro, hacia abajo cierro. Con este botón yo subo o bajo el boom, subo o bajo el brazo. Hacia abajo sube, hacia arriba baja. Luego tengo hacia adelante, que me modifica el ángulo de la tenaza, o hacia atrás. Tengo a la izquierda extensión del cilindro, a la derecha retracción del cilindro. Y esos son los comandos que tenemos en este equipo. Si nos vamos a los pedales, tengo el acelerador de motor y tengo función hacia atrás y hacia adelante. Me muevo adelante, me muevo atrás. Un equipo simple, pero el cual tenemos que tener siempre las precauciones de operarlo bien. Venimos de una jornada de trabajo muy dura, de altas temperaturas, por lo tanto tenemos que, antes de apagarlo, esperar que el motor se estabilice. Para que se estabilice, démosle unos 4 o 5 minutos en ralentí y luego apagamos. Eso nos va a permitir que el flujo de refrigerante se mueva por el motor, estabilizamos las RPM y no lo apagamos absolutamente en caliente el equipo, que no es bueno para ningún motor. Permitimos que se termine de lubricar y que bajen las RPM del turbo. No sé si escucharon ese sonido. Ese sonido fue la inversión de las aspas del radiador para botar el exceso de suciedad en
en los enfriados. Estamos terminando el video asociado al Shaker Orcharray. Quería darle las gracias a nombre de todo el equipo Tecnipack. Ahí estamos, tenemos repuestos, tenemos servicio técnico, tenemos experiencia, servicio de arriendo, venta de equipos, así que lo que necesiten, contáctenos. Estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, estamos en la página web, por lo tanto hay muchos canales de comunicación. Tenemos un equipo comercial importante que está dando vueltas por los campos, y nosotros como servicio técnico, junto a mi equipo, con todos ellos, estamos para ayudarlos, así que bienvenidos, conózcanos, vayan a vernos. Tenemos unas muy lindas instalaciones, así que gracias por su tiempo, que estén muy bien.